el Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. El pozo y el péndulo. Estaba agotado hasta no poder más por aquella prolongada agonía. Y cuando finalmente me permitido sentarme, sentí que mis sentidos me abandonaban. La terrible sentencia de muerte, fue la última frase distintamente acentuada que llegó a mis oídos. Después de esto, el sonido de las voces de los inquisidores me pareció que se ahogaba en el zumbido indefinido de un sueño. Aquel ruido traía a mi espíritu la idea de una... probablemente a causa de que en mi imaginación la asociaba con una rueda de molino. Pero aquello no duró sino muy poco tiempo, ya que de pronto, no horas. No obstante, durante un corto tiempo todavía, vi, pero con qué terrible exageración, veía los labios de los jueces vestidos de negro. Eran blancos, más blancos que la hoja en que escribo estas palabras, y delgados hasta lo grotesco, adelgazados por la intensidad de su dura expresión, de su resolución inexorable, de su riguroso desprecio por el dolor. Veía yo que los decretos de lo que para mí representaba el destino fluían aún de aquellos labios. Los vi retorcerse en una frase mortal. Los vi formarlas mi nombre y me estremecía al ver que el sonido no seguía al movimiento. Y entonces se deslizó sobre mí una rica nota musical. La idea del delicioso descanso que nos da en la tumba. La idea llegó suave y furtivamente y me pareció que necesitaría yo largo tiempo para apreciarla por completo. Pero en el mismo momento en que mi espíritu empezaba al cabo bien a acariciar esa idea, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Amigos, bienvenidos. Estamos en Fantasías en Carrusel, cuya emisión de este día se centrará en la presencia majestuosa del Duda, uno de los escritores más distinguidos, importantes e influyentes de las letras universales, Edgar Allan Poe, nacido el 19 de marzo de 1809 en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Heredero de las búsquedas de Byron, Sir Walter Scott, Hoffman, Emerson y los forjadores del romanticismo decimonónico, Poe construye su obra tentado a principios en donde el artista buscaba la manera de recrear al mundo, sometiéndolo a escandalosas metamorfosis. El paisaje literario que crea Poe está cuajado de exacerbadas atmósferas, en donde reinan los espíritus del suspenso, el misterio, la oscuridad, en donde en medio de densas situaciones extremas, sus personajes escrutan los abismos infernales de sus propias almas, ternan en las mismas cavernas del entorno social. Pero era la muerte la preocupación más intensa del escritor. La muerte como posibilidad, como perspectiva, como alivio a los preludios que adornan sus umbrales, como espectro alucinado y como terrorífico e inexpugnable geografía. Hola René, ¿cómo estás? Muy bien, Rosa Marta, ¿y tú? Bien, gracias. René, ¿de qué manera llega Poe a la literatura que ahora consideramos de terror? Pues en principio habría que pensar el lugar en donde él se formó y se educó. Aunque nació en Boston en 1809, él se educa, crece en Virginia del Sur, que es una zona propicia para las historias de miedo, para las historias de espantos. También hay que ver que él es un admirador de autores románticos y que tiene verdadera devoción por la literatura gótica. En su infancia él leyó una buena cantidad de cuentos y novelas de terror, de misterio, que estaban muy en boga, que era justamente parte de la gótica europea, y esto me imagino que fue condicionándolo para escribir este tipo de literatura, que es una literatura, a diferencia de la literatura gótica tradicional, brilla por su gran inteligencia, por su agudeza,
que tiene pues muchas lecturas y que no se trata simplemente de provocar miedo. Hay una intención filosófica en los textos de Poe, aún en los más ligeros, que francamente asombra. Yo creo que no se puede decir simplemente que él es un autor de historias de terror, creo bastante más. De sus contemporáneos, bueno, hay una gran cantidad de autores importantes junto a él. Sin embargo, me gustaría destacar a dos, a Byron, del que él recibe cierta influencia, que deja después, pero dos más en especial, son de Quincy y Baudelaire. Baudelaire lo traduce al francés, se muestra una emoción por él, y evidentemente es quien lo da a conocer en Europa. De hecho, todavía la traducción francesa que hizo Baudelaire de Poe es la que se sigue manejando. Y de Quincy, bueno, pues era un espíritu también muy semejante a él, sobre todo porque los tres tenían algunas coincidencias en cuanto al uso del opio. Y esto también es importante señalarlo porque es un tipo de... Poe tenía dos grandes vicios, el alcohol y el opio, pero el opio le daba una gran creatividad, le permitía alucinar realmente de manera asombrosa. Sí, era bastante creativo. En cambio, el alcohol era muy destructivo. Él se tomaba una copa y se perdía completamente. Insultaba, se peleaba con todo el mundo. Entonces, esto era francamente poco creativo. Pero el opio sí es obvio que jugó un papel importante en muchas de sus creaciones terroríficas. Creo que sus sueños, las visiones que él tuvo mientras ingería opio, pues le produjeron, desde luego, algunos textos literarios. De todas maneras, creo yo que más que decir que es un importante productor de literatura de terror o de miedo, de esta literatura fantástica en donde entra siempre un elemento irreal o muchos elementos irreales como en el caso de él, en donde lo sobrenatural es totalmente natural, creo yo que lo más importante es que él es el creador del cuento moderno tal como lo conocemos. Es decir, no solo los personajes detectivescos que crea, no solo esta serie de textos que escribía sobre pintura, sobre la brevedad, la concisión en el texto corto. Yo creo que lo esencial es verlo a él como el creador del cuento corto a nivel internacional. Es cierto que el cuento siempre ha existido como género literario, debe ser incluso anterior a la novela, pero no tenía estas características tan precisas que Poe le da y que hasta ahora seguimos utilizando. No había abierto los ojos. Sentía que estaba acostado de espaldas y sin ataduras. Extendí la mano y cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé reposar así durante algunos minutos e hice esfuerzos por no adivinar dónde podría estar y lo que había sido de mí. Sentía un gran deseo de servirme de mis ojos, pero no me atrevía. Temía la primera mirada sobre lo que me rodeaba. No es que me atemorizara mirar cosas horribles, sino que me aterraba la idea de no ver nada. A la larga, y con una loca angustia en mi corazón, abrí rápidamente los ojos. Mi espantoso pensamiento habíase confirmado. Me envolvía la negrura de la eterna noche. Hice un esfuerzo por respirar. Me parecía que la intensidad de las tinieblas me oprimía y sofocaba. La atmósfera era intolerablemente pesada. Recordé los procedimientos inquisitoriales. Se había pronunciado la sentencia y me pareció que había transcurrido un largo intervalo de tiempo. No obstante, ni durante un solo momento imaginé que estuviera realmente muerto. Esta idea, a despecho de todas las ficciones literarias, es totalmente incompatible con la existencia real. Pero ¿dónde me encontraba y en qué estado? Sabía que los condenados a muerte perecen ordinariamente en los autos de fe. Me habían llevado a mi calabozo para que allí esperara el próximo sacrificio que no debía tener lugar sino dentro de algunos meses. Y entonces, mientras continuaba avanzando con toda clase de precauciones,
1000 vagos rumores corrían sobre estos horrores de Toledo. Se confundieron en masa en mi memoria. Se narraban extrañas historias sobre estos calabozos que siempre consideré yo como fábulas, pero tan extrañas y aterradoras, no obstante, que no se las repetía sino en voz baja. Mi destino sería morir de hambre en aquel mundo subterráneo de tinieblas, o qué destino más horrible probablemente me esperaba. Conocía demasiado bien el carácter de mis jueces para dudar que el resultado final fuese la muerte, y una muerte de refinada crueldad. Pero el modo y la hora era lo que preocupaba y atormentaba. Poe René, según se dice, es uno de los precursores de la literatura fantástica, de la literatura científica, del género detectivesco, del terror y del gran ensayo crítico. ¿Por qué no nos explicas un poco cómo un escritor puede trabajar en géneros que parecen tan distintos e influir en tantas y tantas generaciones de literatos? En principio, Rosa Marta, la obra de Poe no es muy amplia, es realmente reducida. Se podría reunir en 3 o 4 tomos, no más. Y desde luego lo más interesante, lo más destacado, lo que más conocemos son sus cuentos. Conocemos desde luego también sus poemas, pero como son mucho más complejos, mucho más difíciles, no les hemos dado tal vez la importancia que tienen. Creo yo que El Cuervo es uno de los grandes poemas, no solo del siglo XIX, aún del XX, y que de muchas maneras anticipa hallazgos que mucho tiempo después van a aparecer. Pero quizás lo más interesante de Edgar Allan Poe sea que, pues mira, no creo que precisamente sea la idea de que sus cuentos son maravillosos, tiene temas alucinantes. Esto es importante, desde luego. Quizá lo más interesante sea cómo los escribió, lo más interesante sea las técnicas que utilizó y en más de un... También hay un Edgar Allan Poe humorístico, hay un Edgar Allan Poe irónico que poco conocemos también. Nosotros en nuestro momento tenemos más la visión de un Poe muy mal llevado al cine. Creo que siempre ha sido fracaso tras fracaso las intentonas de llevarlo a la cinematografía. Y bueno, desde luego sí es un precursor en el aspecto científico. Él era un hombre de una cultura científica importante para su época, y creo yo que en Los Crímenes de la Rue Morgue no hay duda de que anticipa también al detective, que crea un personaje que después va a ser modelo para muchísimos autores, entre ellos para Conan Doyle. Sí es un hombre visionario, se anticipa desde luego a su tiempo. Es un escritor que en menos de 40 años deja una obra realmente importante. Finalmente, Rosa Marta, sí estaría de acuerdo en que es un escritor que ha influido muchísimo en generaciones y generaciones de escritores. Sin embargo, creo que ha sido mal estudiado, mal analizado y a veces hasta mal utilizado como modelo, como influencia. Tengo la impresión de que son muy pocos los autores que han tenido éxito siguiendo su literatura. Uno de ellos es Lovecraft, que quizás no solo lo tome, lo retoma y en algunos casos hasta lo supera, utilizando pues nuevos recursos, nuevas invenciones, quizás más monstruosas que las que el propio Poe había inventado. Pero creo que en términos generales es un escritor todavía incomprendido, resulta todavía demasiado audaz, no se acepta esto del opio, no se acepta esto del alcohol, su vida sentimental sigue causando malestar en muchos mojigatos, y bueno, yo he leído varios libros sobre Poe analizados psicológicamente y es un desastre. Sí, pero claro, yo creo que la literatura no debe analizarse a través de la psicología, debe analizarse a través de la literatura, de la estética y punto. Dejando la pared, decidí atravesar la superficie de mi prisión. Primero avancé con precauciones extremas, porque el suelo, aunque parecía hecho con un material duro, era resbaladizo por causa del limo.
Pronto, sin embargo, cobré ánimo y me puse a caminar con firmeza, procurando cruzarlo en línea tan recta como fuese posible. Había avanzado unos 10 o 12 pasos cuando el ruedo desgarrado de mis sayos se me enredó en las piernas y me hizo caer de bruces violentamente. Extendí el brazo y me estremecí al descubrir que había caído justamente al borde de un pozo circular, cuya extensión no podía medir de momento por no tener medios para ello. Tanteando las paredes precisamente debajo del brocal, logré arrancar un fragmento de piedra y lo dejé caer en el abismo. En ese momento, descubrí un ruido por encima de mi cabeza, como el que hace una puerta que se abre y se cierra casi al mismo tiempo, en tanto que un rayo de luz atravesaba repentinamente la oscuridad y se extinguía casi al mismo tiempo. Vi claramente la muerte que se me había preparado. Como víctima de la Inquisición, no tenía otra alternativa que la muerte con sus más crueles agonías físicas, o la muerte con sus más abominables torturas morales. La forma general de mi prisión era de un cuadro. Lo que había tomado por mampostería parecía ahora de hierro o de algún otro metal, en placas enormes cuyas suturas o junturas producían las depresiones. La superficie entera de aquella construcción metálica estaba groseramente embadurnada con toda clase de emblemas horribles y repulsivos nacidos de la superstición de los frailes. ¿Podrías explicarnos, René, la concepción cuentística de Edgar Allan Poe? Sí, Rosa Marta, creo que es interesante observar en principio que Poe no escribe nunca una novela, que escribe textos cortos, que escribe cuentos, que escribe poemas no muy extensos, aunque algunos sí son largos, como es El Cuervo, como es Eureka. Y podría explicarse por dos razones. La más sencilla sería pensar en que la vida inquieta, aventurera, de drogas, de alcohol, de inestabilidad permanente, de pobreza constante, de búsqueda de apoyo, siempre fue muy dependiente Poe. Se nota en las cartas frecuentes que ya incluso muy grande le enviaba a su padrastro con el objeto de obtener ayuda, dinero. Quizás esto no le permitía escribir una novela siempre requiere más tiempo de elaboración, se puede pensar rápidamente en una idea, pero el proyecto, llevarlo a cabo, pues siempre tarda algunos meses, años, a veces mucho tiempo. Pero Poe llegó a teorizar sobre lo que era el cuento, de tal manera que entonces tenemos que pensar de que él consideraba que el cuento era el género ideal para producir un chispazo estético de una gran calidad. Pensaba que un cuento tendría que ser breve, que la novela nunca alcanzaría la intensidad que en el cuento se puede conseguir. El hecho de leer un cuento de una sola sentada ya te da una idea distinta de lo que significa una novela. Una novela puede haber un momento de intensidad, después disminuye, finalmente no lo lees, salvo en contadas ocasiones, de un tirón. Entonces no hay este clímax estético que Poe buscaba. Entonces él suponía que en el cuento, desde luego creo que lo suponía muy bien, se podía ir muy rápidamente, final sorpresivo. Y de hecho, así son prácticamente todos los textos de Poe. Hablo desde luego de los cuentos. Entonces me parece que esto que él escribió no se refería a su propio trabajo, pero desde luego puede ser utilizado para pensar en una técnica, en una idea de lo que el cuento es para Poe. Me parece que no hay duda de que le dio una gran importancia, le dio un valor que no había tenido. Por eso el cuento, después de Poe, tiene una dimensión totalmente distinta. Me llamó la atención un leve ruido, y al mirar el piso,
vi que cruzaban por él algunas ratas enormes. Habían salido del pozo. Al mismo tiempo que las miraba, subieron en tropel, a toda prisa, con voraces ojos y atraídas por el olor de la carne. Me costaba muchos esfuerzos y atención apartarlas. En el techo de la prisión había un péndulo. Por fin había logrado descubrir de qué se trataba aquel sonido que descendía pacientemente sobre mi cabeza. Observé entonces, es inútil decir con qué espanto, que su extremidad inferior estaba formada por una media luna de brillante acero que tenía alrededor de un pie de largo de extremo a extremo. Los cuernos de aquella media luna estaban dirigidos hacia arriba y el filo inferior estaba evidentemente afilado como el de una navaja de rasurar pesada y maciza, y se ensanchaba desde el filo de una forma ancha y sólida. Ya no podía dudar más de la suerte que me había sido preparada por el atroz ingenio monacal. Los agentes de la Inquisición habían adivinado mi descubrimiento del pozo cuyos horrores habían sido reservados para un herético tan temerario como yo. Del pozo, figura del infierno y considerado como la última tule de todos sus castigos. Me había salvado de caer en él, en el más fortuito de los accidentes, y yo sabía que el arte de convertir el suplicio en un lazo y una sorpresa formaba una rama importante de todo aquel fantástico sistema de ejecuciones secretas. ¿De qué sirve hablar de las largas horas de horror, más que mortales, durante las cuales contaba yo las oscilaciones vibrantes del acero? Pulgada a pulgada, línea a línea, efectuaba un descenso gradual y tan solo apreciable a intervalos que me parecían siglos. Descendía siempre, siempre más abajo, siempre más abajo. Pasaron días, quizá muchos días transcurrieron antes que se balanceara lo suficientemente cerca de mí para que me abanicara con su aire acre. El olor del acero afilado hería mi olfato. Oré al cielo, lo fatigué con mis oraciones para que hiciera descender el acero más rápidamente. Me puse loco, frenético, y me esforcé en levantarme e ir al encuentro de aquella terrible cimitarra moviente. Y luego, súbitamente, fui presa de una gran calma y permanecí tendido, sonriendo a aquella muerte brillante, como un niño que sonríe ante un precioso juguete. ¿Qué representa el cuervo, René, dentro de la bibliografía de Edgar Allan Poe? Pues es un cuento sin duda célebre, famoso como todos los cuentos de él. A él no era de sus favoritos, tampoco es de los míos, y creo que tampoco es de los favoritos de Julio Cortázar, que es quien hace quizás la mejor traducción de Poe al español y uno de los mejores estudios biográficos que se han escrito. Realmente creo que es el que hace Julio Cortázar. Bueno, en principio tiene las características de toda su literatura de terror. Poco a poco va planteando una situación que se hace cada vez más tensa, que se hace cada vez más compleja, y que el lector no encuentra ninguna salida. No es posible imaginar en una primera lectura, desde luego, cuál puede ser el desenlace, cuál puede ser la solución. Esto es característico, como estábamos viendo en la pregunta anterior, de la literatura de Poe. Sin embargo, el desenlace, tan sorpresivo y satisfactorio, porque normalmente los personajes de Poe están condenados a la destrucción, parece en toda su obra prevalecer la muerte sobre la vida, que creo que esto es muy discutible y sería muy interesante plantearlo exclusivamente este tema en algún programa, porque es un autor que de pronto usa frases de autores que él admiraba, que nos pueden dar una idea de lo que él amaba la vida, a pesar de que, como muchos otros escritores, fue tremendamente autodestructivo. Y este final sorpresivo y salvador
casi un happy end, podríamos decir. Lo va a hacer que este cuento sea distinto a todos los demás de Poe. Creo yo que si bien técnicamente tiene todas las características de sus demás cuentos, aquí nos da este respiro, los cuentos de Poe a la vez, 4 o 5, los que pueda de un tirón. Quizás este sería el que de pronto te deja un poco de respirar, no es tan angustioso, no es tan terrible como toda su literatura. Finalmente me gustaría añadir algo. Se dice que la literatura de terror, la literatura policíaca, la de ciencia ficción, una vez que los has leído por primera vez, ya no tiene mucho sentido la relectura porque ya sabes lo que va a suceder. Y esto le restaría importancia a la obra. Yo creo que en el caso de Poe y su éxito, que lo leemos y lo volvemos a leer, es simplemente porque escribe maravillosamente bien, con una gran delicadeza, y era un hombre que trabajaba muy intensamente sus cuentos, sus poemas. El Cuervo, por ejemplo, lo trabajó durante años, lo corregía, declamaba fragmentos ante sus amigos, escuchaba observaciones y lo volvía a corregir. No sé cuántas versiones haya tenido El Cuervo antes de que apareciera en la versión definitiva. Las oscilaciones del péndulo se efectuaban en un plano que formaba ángulo recto con mi cuerpo. Vi que la cuchilla había sido dispuesta para que atravesara la región del corazón. Rasgaría la tela de mi sayo, volvería luego y repetiría la operación una y otra vez. Mis ojos seguían en su vuelo ascendente y descendente con el ardor de la desesperación más insensata. Mis ojos se cerraban espasmódicamente en el momento del descenso, aunque la muerte hubiera sido un alivio. ¡Oh, qué indecible alivio! Entonces se me ocurrió una idea definitiva. Con los restos de la carne aceitosa y picante que aún quedaba de mi ración, froté vigorosamente la correa que me sostenía hasta donde me fue posible hacerlo. No había contado en vano con la glotonería de las ratas. Viendo que permanecía yo sin moverme, se encaramaron sobre mí. El movimiento regular del péndulo no las asustaba. Me sentía sofocado por aquel peso que se multiplicaba. Un asco para el que no existe nombre en este mundo llenaba mi pecho y helaba mi corazón como un pesado vómito. Un minuto y sentía que la horrible operación no iba a terminar, pero había llegado el momento de la salvación. Con un movimiento de mi mano hice huir tumultuosamente a mis libertadoras. Luego, con un movimiento tranquilo y resuelto, prudente y oblicuo, lento y aplastándome contra el armazón, me deslicé fuera del abrazo de la correa y del alcance de la cimitarra. Y he aquí que escuché un ruido discordante de voces humanas, una explosión, un huracán de trompetas, un poderoso rugido como el de 1.000.000 de truenos. Los muros de fuego retrocedieron rápidamente. Un brazo extendido asió el mío cuando ya caía desfalleciente en el abismo. Era el brazo del general Lasalle. El ejército francés había entrado en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos. René, muchas gracias por tus comentarios. No, al contrario, Rosa Marta, gracias a ti. Por hoy solo nos resta agradecer la atención de quienes nos escucharon a lo largo del programa y despedirnos de ellos, no sin antes recordarles la importancia de que se acerquen a la obra de los autores que por aquí desfilan. De entre los escritos de Edgar Allan Poe destacan Aventuras de Arturo Gordon Pym, El Cuervo, La caída de la casa Usher, Narraciones extraordinarias y El pozo y el péndulo, del cual escuchamos unos fragmentos a lo largo del programa. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel.